Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Punto Cultural y el día de hoy vamos a hablar de economía creativa. Yo soy Ellis Newman, director nacional de Economía Creativa, y me encuentro bien acompañado con dos compañeros. A mi izquierda, Gerardo Neuboxen, consultor de Economía Creativa, y a mi derecha, Miki Fábrega, también consultor de temas de Economía Creativa por el BIT. Vamos a comenzar hablando de una manera coloquial de qué consideramos que es economía creativa. Gerardo, ¿qué pudieras decir tú con respecto a la economía creativa? Bueno, la economía creativa la podemos pensar como una rama dentro de las ciencias económicas que lo que hace es estudiar la relación entre la cultura, los procesos culturales y cómo impacta esto en la economía local. Cómo genera la misma cultura, genera procesos económicos que generan riqueza, no solo económica, sino también cultural y social. Efectivamente. Y Miki, ¿qué tú pudieras aportarnos con respecto al término de economía creativa? Pero a mí me gusta la idea de que la economía creativa parte de la economía que viene del ingenio humano, ¿verdad? Y que es a través del ingenio humano que hay esta transformación de valor, propiedad intelectual, etcétera. O sea, es una manera fresca de darle propósito al ingenio humano. Excelente. Bueno, y ¿cuál sería para ustedes el propósito? Yo lo voy a complementar lógicamente como director de Economía Creativa, pero ¿cuál consideran ustedes que es el propósito principal de la Dirección de Economía Creativa dentro del Ministerio de Cultura? A ver, lo que está ocurriendo, que es un fenómeno muy interesante, es que gracias a esta visión desde la economía creativa, empezamos a ver cómo todas las áreas del Ministerio de Cultura están conectadas a través de esta economía creativa. El patrimonio, los museos, las artesanías, que antes eran vistas como direcciones autónomas prácticamente aisladas, ahora vemos que hay un hilo conductor que tiene que ver con la economía creativa, porque cada actividad no solo aporta valor cultural, valor estético, valor patrimonial, sino que también genera valor económico. Entonces, la función de esta dirección se vincula con eso, con entender, medir, cuantificar y proponer líneas de acción para que los emprendedores, las emprendedoras y todas las personas que trabajan en este sector puedan vivir dignamente de sus talentos. Así es. ¿Qué piensas tú, que eres especialista también y que estás muy involucrado como artista también? ¿Qué pudieras decir al respecto? La economía creativa desmitifica una serie de cosas que nos han aguantado muchísimo, yo diría, el sector creativo, llamámosle como tal. Hay muchas narrativas antiguas, ¿verdad?, de que el creador era una persona loca, ¿verdad?, de que era una persona que de repente tú no invitabas al banco, no lo llevabas a la mesa de los adultos. Pero hoy que vivimos un mundo donde la tecnología, la innovación está en absolutamente todas partes, nos hemos dado cuenta que más bien son esos creadores los que están llevando el planeta a la vanguardia. Y son, como quien dice, los porteros del futuro. Entonces, si nosotros conectamos esa creación de valor, esa generación de cultura, esos procesos adaptativos, lo conectamos con innovación, con el ingenio humano, entonces lo que tenemos es una fuente eterna de desarrollo sostenible, que para un país como Panamá, que siempre nos han hecho creer de que somos una nación de servicios, esto cambia totalmente la óptica de nuestro país. Sí, bueno, y efectivamente hay algo que nosotros, cuando hemos estado en vínculo con las personas que les damos capacitaciones, hablamos de que está en la mente de la gente de que, bueno, ¿cómo es el mandamiento que tú mencionas? Ajá. Sí, en relación a lo que tú dices, que siempre digo que no hay 10 mandamientos, hay 11 mandamientos. Y el 11º mandamiento nos ha enseñado de la cultura no se vive. ¿Sí? Tenemos instalado ese chip de creer que no podemos vivir de nuestros talentos. Bueno, y yo creo, y vas a la conversación que acabamos de tener, y ambos vienen de sectores creativos a su manera. Yo recuerdo cuando yo le dije a mis papás que yo quería ser artista, me dijeron de ninguna manera, o sea, nadie puede vivir de eso. Hoy en día sabemos que no solo eso no es cierto, sino que el chip de que de la cultura no vive nadie. Así que si nosotros empezamos a ver toda esta generación de valor y toda esta creatividad y lo vemos desde una óptica económica, entonces todo cambia. Todo cambia. Bueno, y efectivamente nosotros en el 2020, por apoyo del BIT, como hemos tenido mucho apoyo institucionalmente, logramos hacer un estudio donde Gerardo casualmente trabajó en este estudio, súmate ya,
y nosotros identificamos 8 sectores y en ese momento teníamos 49 subsectores, hemos identificado aproximadamente ya 52. Y eso es algo que es gradual, que es creciente, ¿verdad? Nosotros hemos tenido muchas actividades con respecto a activaciones que generalmente lo que piden cuando vienen al Ministerio de Cultura es queremos una feria, queremos una actividad. Nosotros vamos tratando de cambiar ese concepto que no está mal, pero que no solamente sea un tema de diversión, sino que donde haya no solamente diversión, sino haya otros elementos. ¿Qué otros elementos también ustedes piensan que hay que incluir siempre? Que lo estamos haciendo en el Ministerio de Cultura, que lo hubiéramos mencionado que estamos haciendo y que tenemos que hacer. Bueno, varias cosas. O sea, número uno, yo creo que hablando de ese cambio de mentalidad, esa ruptura de paradigmas, no importa de qué sector del ingenio uno viene, uno siempre tiene que pensar en la economía de los proyectos. Que yo creo que eso es algo que como que no estaba en la conversación, ¿verdad? Así que no importa si vengas de gastronomía o de danza o de arquitectura, los proyectos tienen que ser económicamente viables. Y yo creo que eso es una conversación importante que tenemos que tener más gracias a este tipo de entrevistas, este tipo de medios, podemos tener esa conversación. Por otra parte, hablando de los sectores, que es lo que estaban diciendo antes, wow, yo sé que obviamente al ministerio le toca como que agrupar y hacer que todo sea, todo tenga como una lógica. Yo soy de la escuela de que, ¿por qué tener un número definido de sectores si la naturaleza de la innovación es estar innovando, ¿verdad? Así que tenemos que siempre dejar como que una puerta trasera para agregar nuevos sectores. No, es que siempre toda clasificación es arbitraria, pero si queremos medir qué es lo que está pasando y queremos ser específicos y saber qué está pasando en gastronomía, qué pasa en videojuegos, qué pasa, y también las intersecciones que se van produciendo, ¿sí? Esos diálogos que se van generando, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías que antes no ocurrían. Antes era todos mundos atomizados, o sea, la gastronomía iba por un lado, las artesanías por otro, y hoy vemos que se están generando estos diálogos intersectoriales que generan sobre todo nuevas posibilidades, ¿sí? Nuevas posibilidades y abren puertas que hasta ahora ni imaginábamos, sobre todo para los más jóvenes, que vienen con toda esa carga de innovación y esa carga de curiosidad, diciendo, bueno, ¿y qué pasaría si mezclo esto con aquello? ¿Y por qué no voy a mezclar esto con otro? Y la esencia del proceso creativo. Bueno, y crear casualmente esos ecosistemas, ¿no? Esas comunidades. Y también cambiar hay etapas, ¿no? Cuando uno es emprendedor, uno comienza una etapa en donde uno es todólogo, que uno tiene que aprender a hacer de todo, pero también va aprendiendo en el camino de que no solamente hay que hacerlo uno todo, sino también aprender a delegar y trabajar en equipo. Pero para hablar cosas puntuales, casualmente el estudio, y los invitamos a que se metan a la página del Ministerio de Cultura, también los invitamos a que se inscriban a Cicultura, vamos a hablar más tarde. ¿Y qué queremos? Para que ustedes vean el estudio, puedan ver que hemos identificado 8 sectores inicialmente y aproximadamente 52 subsectores. Entre ellos, para que tengan ideas, para hablar puntualmente, artes escénicas, artes visuales, literatura, innovación y tecnología, diseño, medios, patrimonio y turismo y sector gastronomía. Y dentro de cada uno de estos sectores tenemos subsectores, en donde cuando estamos haciendo actividades, y también para que ustedes lo piensen, cada vez que hagan una actividad pueden hacerlo en comunidad. Si los músicos están haciendo una actividad, ¿por qué no hacerlo con los teatristas? ¿Por qué también no hacerlo con los artesanos, con los emprendedores, el audiovisual? Poder hacer lo que decimos en la praxis, hacerlo así. Entonces, bajo esa misma línea, ¿cuál es la trascendencia entonces ustedes que creen que tiene la economía creativa para el Estado? ¿Cómo sienten que pudiera aportar? ¿Qué beneficios tiene? Lo hemos dicho un poquito, pero ahora de manera quizás pensando como los que nos dicen, hey, te apruebo el presupuesto, no te lo apruebo, te lo doy. ¿Cómo hay que hablar? ¿Qué hay que decir? Bueno, la línea que estamos trabajando en el Ministerio es el desarrollo de políticas públicas de largo plazo, acompañados de planes maestros, que nos haga imaginar un escenario al 2030, al 2050, es decir, ¿dónde queremos estar con todo este potencial que tiene Panamá? Porque el potencial es inmenso. ¿Dónde queremos estar dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años? Y crear las condiciones políticas, las condiciones objetivas, operativas, las condiciones financieras, poder contar con recursos para que todo este sector que ya en muchísimos países ha demostrado ser un motor de la economía.
¿sí? Caso Colombia, caso Argentina, caso Estados Unidos. En Estados Unidos es el 11% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de qué bonito el arte y qué bien que la paso haciendo arte. Estamos hablando de un sector productivo que se ubica por encima, y esto hay estudios del BID que lo demuestran, por encima de actividades navieras, de actividades de pesca, ¿sí? Lo ubica en un sector, digamos, de mucha productividad. Y lo que tenemos que hacer como Estado y como sociedad civil es fortalecer todos estos procesos y crear las condiciones para que esto ocurra. Sí, algo bien interesante de todo esto yo creo que es la creación de públicos también, ¿verdad? Que los mismos públicos entiendan, o sea, cómo esto aporta a la identidad del país, aporta un sentido de orgullo también, todo lo que viene del país. A mí me encanta el ejemplo de México, por ejemplo, de cómo nosotros consumimos tacos, nosotros consumimos Frida Kahlo, nosotros consumimos Maná, nosotros consumimos Amores Perros, o sea, todo eso es la economía creativa mexicana, que nosotros acá no las comemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como país llegar a eso y efectivamente, como dices tú, aglutinar todo eso, poder medirlo, poder entenderlo, para poder mostrar entonces a economía y finanzas y todo eso que mira. El tema de la medición, porque esto es quizás otra cosa que pasa, que muchos de los compañeros que son parte de la economía creativa, que a veces no lo saben, que son parte de las industrias creativas y culturales, cuando le hablas de medir, como que le da temor, o sea, dice, chuleta, medirme no, pero casualmente la pandemia demostró que los que no están normalizados, que no están regularizados o formalizados, que no tengan su registro de operaciones, sus documentos, al final no van a poder acceder a esas ayudas que sí tuvieron los que estaban formalizados. Entonces, ¿y esas mediciones para qué nos sirven? Para poder demostrar que vale la pena invertir $1 porque cada dólar que se invierte en las industrias creativas y culturales revierte aproximadamente 3, ¿verdad? Los estudios nos hablan eso, hay estudios. También los invitamos a que entren a la página de Mi Cultura, pueden en la pestaña derecha, pueden tocar y estar en Cicultura, ustedes entran, los invitamos a que también se registren en Cicultura, creen su ficha técnica, los que tengan eventos culturales, los que sean gestores culturales, que sean agentes culturales y que puedan incluirse. Pero en esa misma pestaña de Cicultura, usted puede ver en documentos descargados, documentos interesantes en donde podrá ver esa información que estamos hablando ahora aquí por encima. Y hablando de eso que iba a mencionar. Sí, yo iba a mencionar algo que trajo a colación Miki, el tema de los públicos. El tema de los públicos nos lleva a un tema muy radical en el campo de la economía creativa, y es cómo se crea valor en nuestro sector. Y esto es algo que los economistas tradicionales, y esto sí lo hablo mucho con los economistas, les cuesta mucho entender que la forma en que se crea valor económico en el campo de las industrias creativas y culturales es muy diferente a cómo se crea valor en la metalurgia o en el mercado financiero, porque supongamos, vamos a producir martillos. Yo no necesito, yo sé que hay una demanda latente de martillos. Hay gente que necesita clavar clavos, con lo cual yo puedo calcular incluso cuántos martillos voy a producir y cuánto voy a ganar sin producir un solo martillo. Es decir, la demanda determina la oferta. En el campo de la cultura es al revés. Hay una oferta permanente de libros, de música, de canciones, de videos, que tienen que encontrar sus públicos. Y cuando lo encuentran, es el público el que valida, el que dice, ese libro es buenísimo o ese libro no vale. Y ahí empieza el ciclo económico. En el momento que el público se encuentra, por eso los espacios culturales son tan importantes. Sí. El momento que el público se encuentra con la obra, con la propuesta cultural creativa, ahí empieza el proceso de construcción de valor económico. Entonces, esos son temas que nos necesitamos, y es lo que, justamente volviendo al principio, es lo que estudia la economía creativa. Cómo se crean esos procesos de valor económico y cómo podemos ayudar a los emprendedores y emprendedoras a que puedan vivir dignamente de sus talentos. Exacto. Exactamente. En el tema, hablando ahora del tema digital que también te atañe, tú tienes Keratopolis, tienes Learning. ¿Qué tú piensas la tecnología, qué papel juega, qué tan importante, viéndolo desde tu punto de vista que estás desarrollando en esa línea? Cuéntanos. La
la tecnología es un habilitador, es un posibilitador. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, con la ayuda de estos dos señores que tengo aquí al lado, está a punto de lanzar una academia digital. Y que esa academia digital, que aparte de todo el contenido va a ser gratuito, va a poder crear como este upgrade a nivel nacional, ¿verdad? De todo lo que la gente sabe hasta hoy y cómo pueden ir creciendo sus conocimientos. Ese tipo de upgrade a nivel nacional solamente se puede dar a través de la tecnología, ¿verdad? O sea que la tecnología ya de por sí es un posibilitador. Este video, este podcast, llega a ustedes gracias a toda esta tecnología. Pero además nosotros estamos en el principio de la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a potenciar la economía creativa enormemente. Hay quienes piensan que le va a quitar trabajos a la economía creativa. No, para nada. Lo que va a hacer es que va a acelerar procesos y nos va a entregar a nosotros, los creadores, herramientas adicionales que nos van a ayudar a llevar nuestras ideas más lejos. Así que la tecnología, no importa si es inteligencia artificial, si es aplicaciones, si es web, si es, o sea, un podcast, lo que hace es que funciona como un filtro amplificador. O sea que todas estas cositas que eran pequeñas, estos grupitos de gente haciendo música en Bocas del Toro, ahora le pueden llegar al planeta entero. A mí me encanta un ejemplo, por ejemplo, que estaba hablando el otro día, y es Turquía ahora produce novelas. Y produce estas novelas que como que nadie se vio venir que iban a ser tan exitosas. Y esas novelas llegan a nosotros porque hoy en día existen todas estas herramientas tecnológicas, lo que estábamos hablando antes, que antes no existían, que han permitido bajar los precios de la producción. Así que tienes a toda esta gente que gracias a las nuevas tecnologías pueden no solo producir de una manera mucho más económica, pero pueden repartir su producción. Así que ahora uno tiene un Netflix poniendo novelas turcas. O sea, ¿quién se vio eso venir, verdad? ¿Quién en Hollywood se vio eso venir? Pero una cosa importante, que eso también se lo digo, y yo lo menciono mucho en mis clases como profesor, porque la tecnología te ayuda, pero eso no quiere decir que no tienes que prepararte, no tienes que estudiar. Ah, claro. Uno tiene que estudiar. Yo siempre digo, estudien, prepárense constantemente, pero eso sí, enfóquense en lo que ustedes tienen su potencial. Y por eso a nosotros nos importa mucho recalcar el tema de la asociatividad, de organizarse, no ser todólogo. Al principio sí lo somos, aprendemos de un poquito de todo, pero debemos aprender a encontrar nuestro nicho, especializarnos y hacer comunidad, como dice Gerardo. Esa misma comunidad te empuja a que cuando tienes un producto, ya sea gastronómico, artístico, tecnológico, esa comunidad misma te apoya y crea tu público, y ellos, su público y al final sus redes. Tú vas a sacar la cédula como el tema de propaganda estilo Amway, que tú hagas tu círculo de allegados. ¿Qué tú piensas, Gerardo, con respecto a eso? No, fundamental el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. En Latinoamérica tenemos un déficit todavía de poder trabajar bien en equipo y junto con la tecnología el trabajo en equipo es una clave, o sea, es fundamental, y es fundamental amigarse con la tecnología, apropiarse de la tecnología y aplicarla y usarla para todos estos temas que estamos conversando. Y ser, uno puede ser tecnopositivo, que es la gente que piensa que la tecnología lo puede hacer todo. Uno puede ser tecnonegativo, que es la gente que le tiene terror. Ay, la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. Y hay los tecnorealistas, que simplemente es, dame la información para entenderla, para incorporarla y para meter esta herramienta en mi caja de herramientas. Excelente. Yo creo que lo tenemos. Yo creo que lo he logrado. Excelente. Entonces, bueno, vayamos recogiendo conclusiones de qué pensamos, y de repente si tenemos alguna anécdota, porque creo que también es interesante, tenemos anécdotas muy bonitas de temas cuando hemos ido a hacer estos mercados de industria creativa que estamos haciendo a nivel nacional, con los recursos que tenemos, pero en apoyo con gobiernos locales, y también con las organizaciones que ellos por motu propio están haciéndolas. Por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita que tuvimos en el interior. Si quieres contarla antes de que comencemos con las instituciones. El tema de la interacción, o sea, cómo a pesar de la tecnología, la interacción humana sigue siendo fundamental. Tenemos un ejemplo que siempre contamos en una feria de artesanías de las que organizamos, entre paréntesis, el Ministerio de Cultura está organizando lo que llamamos los MIC Panamá, los mercados de industrias creativas y culturales, donde invitamos
a emprendedores, emprendedoras a que participen, que ofrezcan. Pero teníamos, al final de cada uno de estos MIC, nosotros hacemos una evaluación de cómo ha sido el resultado económico, cuánta gente participó, etc. Y en esa feria, en promedio de artesanos vendía $200, $250, y teníamos uno que vendió más de $800. Dijimos, ¿qué pasó aquí? Entonces empezamos a recordar y observamos que el señor que vendía café de su propia finca, lo que hacía el señor era, cuando tú te acercabas, te agarraba y te empezaba a contar la historia de su familia, de cómo ellos cuidaban la tierra, de cómo no trabajaban con niños, de cómo cuidaban los granos para que sea el mejor sabor. O sea, te contaba su historia, una narrativa que finalmente hacía que no le compres uno, sino 2 paquetes de café. Y ese señor en el mismo tiempo vendió $800. Es decir, que la interacción humana sigue siendo fundamental, a pesar de toda la parafernalia y siempre lo va a hacer. El ser humano reacciona a las historias. Y crear narrativa en tu producto. O sea, no vender un producto por venderlo, sino tener una narrativa, una historia. Me acuerdo cuando fuimos al valle que le dimos a los amigos que tenían restaurante en la exposición gastronómica, de que, hey, qué interesante, y esa hamburguesa o ese plato tiene un nombre. Y cuando le explicamos el por qué, le preguntábamos eso, el nombre, le decíamos, porque esto es una área tan rica que tiene una narrativa, tú le puedes guiar una experiencia al que te compre el emparedado, la comida o lo que sea, y crear esa narrativa le da una diferencia de producto. Entonces son cosas que nosotros, actualmente la plataforma Mi Cultura, queremos potenciar y queremos que se mapeen todos ustedes, entren a Mi Cultura y se registren y puedan tener visibilización, tan geolocalizados, la gente pueda saber y también referenciar a sus páginas, a sus Instagram, a sus páginas web. Eso se lo está ofreciendo gratuitamente desde ustedes, el Ministerio de Cultura para ustedes y para que hagamos comunidad. Y entonces hablemos de las conclusiones. ¿Qué pensamos, qué pudiéramos decir en conclusiones para los que nos escuchan en Punto Cultural? Bueno, yo diría que conclusión número 1, la economía creativa ya está aquí. Esto es totalmente inclusivo, esto es para todos y para todas. La economía creativa es un fenómeno que ya en muchos lugares del mundo ya está dando frutos, así que por qué esperar, y que nosotros olvídense del Ministerio de Cultura, o sea, nosotros como panameños, como personas que viven en el país, nosotros tenemos que pedir esto, tenemos que asegurarnos de que esto pase, tenemos que proteger estos procesos y tenemos que asegurarnos como ciudadanos, este es nuestro derecho y esto es una fuente de oportunidades, de trabajo para el futuro enorme, así que protejámoslo. Claro. Sí, correcto. Son oportunidades inesperadas, insospechadas, que de pronto se han integrado y que nos están abriendo las puertas no solo al tema económico, ¿no? Lo que tú decías antes, al tema de poner en valor tu propia cultura, a pesar de que yo soy un panameño importado, soy de origen argentino, pero ya con tantos años me siento muy panameño. Y lo que más me apasiona de Panamá es su diversidad y su riqueza cultural identitaria. Y esa misma riqueza y esa identidad son narrativas, son historias que pueden convertirse en películas, en cuentos, en canciones, es decir, en bienes, en servicios, en contenidos y en experiencias que pueden tener valor como un hecho económico. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Miki. Bueno, nada más nos queda pedirles que sigan a Punto Cultural, nos sigan en nuestras redes, en Facebook Watch y también en YouTube, y puedan ver todos los capítulos que tengamos, que nos den like a todos nuestros programas y que le digan a sus amigos que aquí hay información muy valiosa para todos ustedes y que desde el Ministerio de Cultura tenemos una puerta abierta porque el Ministerio de Cultura es para ustedes. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hasta luego. Adiós.